La Reforma Protestante. La Reforma del siglo XVI. Motivaciones, protagonistas, doctrinas comunes, vías e influencia en Ecuador. Motivaciones. El cristianismo, después de los 3 primeros siglos de consolidación en el Imperio Greco-Romano, atravesó por la Edad Media con un predominio político, social, filosófico, teológico y económico, atrapado por la Iglesia Católica Romana. ¿Cuáles fueron las causas para que sacerdotes, filósofos y príncipes provoquen el cambio en la historia europea mundial? Aquí señalaremos algunas. La transición de la Edad Media a la moderna. Los historiadores señalan que el Renacimiento, el descubrimiento de América y la Reforma Protestante fueron los principales factores para el cambio hacia la Edad Moderna. Este cambio produjo la independencia del pensamiento científico y del teológico. Hasta esta época, las cuestiones científicas, filosóficas y teológicas estaban subordinadas a la interpretación y anuencia de la Iglesia Católica Romana, como por ejemplo, la disputa entre la teoría geocentrista versus heliocentrista, cuando en la Iglesia se cuestionó a Ptolomeo y Copérnico. La admiración renacentista por la anatomía humana y los esfuerzos del español Servet, quien quiso hacer estudios del sistema circulatorio y lo condenaron. Con mayor intensidad, el dominio católico estuvo en los campos de la filosofía y teología mediante la llamada escolástica católica. Varios pensadores fueron amenazados o condenados como herejes cuando osaron pensar de forma diferente, especialmente entre los siglos XIV y XV, cuando cuestionaron la autoridad del Papa, la ostentación del clero y pretendieron promover la lectura de la Biblia en sus propios idiomas. La corrupción e ignorancia del clero. Tras un largo trayecto, Roma logró superar a la autoridad de los concilios y poner al Papa como su máxima autoridad, como el vicario de Cristo. Bien se dice que el poder corrompe, porque no solo se abusó del poder religioso, sino también del poder político, argumentando que los príncipes, reyes y emperadores tenían el poder terrenal, mientras que la Iglesia con su clero tenían el poder superior, el eterno celestial. En la lucha por el poder eclesiástico se practicó la simonía, o mejor dicho, la venta de cargos religiosos. La corrupción entre el clero fue general, inclusive en el campo sexual, tal es así que muchos sacerdotes piadosos reclamaron por un cambio. La misma reina de España, Isabel la Católica, con el obispo Francisco Jiménez de Cisneros, se propusieron reformar al clero mediante la educación y la disciplina, especialmente en los conventos. Fundaron la Universidad de Alcalá y publicaron la Biblia Políglota Complutense. Los intereses económicos en pugna. El dominio de la Iglesia Católica Romana no solo abarcó los poderes religiosos, sino también los intereses económicos. Savonarola, fraile italiano piadoso del siglo XV, criticó abiertamente al clero por la corrupción, el lujo, la ostentación, los impuestos onerosos y la falta de atención a los pobres. Muchos monarcas estuvieron en contra del envío de impuestos a Roma, pero se allanaron ante la supuesta autoridad superior. Venta de las indulgencias. El Papa León X había autorizado a Alberto de Brandeburgo para que vendiera en Alemania las indulgencias, las mismas que supuestamente sacaban almas del purgatorio por tal compra. A cambio, debía enviar el 50% al erario papal. Lutero, entre otros reformadores, reaccionó en contra de la venta de indulgencias con sus 95 tesis, entre las que sobresalen las siguientes. Debía enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro si fuera menester. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda.
Estas fueron las principales causas que motivaron la búsqueda de una renovación, reforma o cambio de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI. Protagonistas. La época moderna después de la Edad Media tuvo principalmente tres factores para su conformación: el Renacimiento, el descubrimiento de América y la Reforma protestante del siglo XVI. La Reforma fue un movimiento social, político y religioso que involucró a pueblos y personajes de varios países con el propósito de cambiar la estructura y la actuación de la Iglesia Católica Romana. Podemos afirmar que casi todos los religiosos católicos de esa época no quisieron separarse de la Iglesia, buscaban una reforma que permitiera regresar a los valores del Evangelio de Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También es necesario señalar que los protagonistas de esta reforma fueron de diferentes países y épocas. Brevemente señalemos a algunos de los más importantes. Juan Wycliffe y sus seguidores, los Lollardos, en Inglaterra. Wycliffe es la estrella matutina de la Reforma. Fue un principal filósofo y teólogo de la Universidad de Oxford. Creía que toda la Escritura contiene todo lo necesario para la salvación y no era necesario que la tradición de la Iglesia, el Papa u otra fuente cualquiera aporte más enseñanza. Juan Hus, de Checoslovaquia, fue quemado fuera de la ciudad de Praga junto a sus libros por atreverse a traducir la Biblia al idioma checo y estar de acuerdo con las críticas de Juan Wycliffe hacia la Iglesia romana. Giordano Savonarola, de Italia, quien criticó el lujo y la ostentación del clero en lugar de sentir dolor por la situación de los pobres, fue ejecutado. Johann Gutenberg, de Alemania, inventor de la imprenta con tipos movibles, quien imprimió la primera Biblia en idioma alemán. Isabel la Católica de España, junto al obispo Francisco Jiménez de Cisneros, emprendieron reformas para corregir la ignorancia y la corrupción del clero. Ellos fundaron la Universidad de Alcalá de Henares y editaron la primera Biblia políglota complutense. Los reformadores del siglo XVI. Ulrico Zwinglio, iniciador de la Reforma en Suiza, rompió con el antiguo orden eclesiástico y doctrinal. Es calificado como el sacerdote del pueblo. Trabajó en la reconstrucción del ministerio, el culto, el gobierno y la disciplina. Marcó las líneas principales de la teología reformada. Felipe Melanchthon, de Alemania, defendió la proposición de que las escrituras solas tienen autoridad y no los decretos de los papas y concilios. Martín Lutero, de Alemania, enfatiza la autoridad de la Biblia, el sacerdocio universal, la justificación por la fe y condena la venta de las indulgencias. Juan Calvino y Gilón Farel, de Francia, quienes ministraron en Suiza, enfatizaron en la predestinación, sistematizaron las doctrinas protestantes e influenciaron a los hugonotes de Francia y a los puritanos en Inglaterra. Thomas Manzer, líder de la Reforma Radical en Alemania, de la revuelta campesina antifeudal, interpretaban la Biblia como la defensora del comunismo primitivo, estaban en contra del bautismo de los niños, señalaban la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo y la necesidad de participar en la obra de la Iglesia. Junto a él están los llamados reformadores radicales o anabaptistas, Conrad Grebel y Felix Manz, de Alemania del Sur. Enrique VIII, de Inglaterra, reformó la autoridad de la Iglesia. El nombramiento de los prelados en Inglaterra serían dados por el rey y no por el papa. Los protestantes y la Dieta Spira, 1529, sobrenombre dado a los reformadores que protestaron y no se sometieron a la limitación que la Dieta quería imponer para que no sigan creciendo en el resto de Europa. A estos nombres hay que añadir un gran número de religiosos, nobles y pueblo en general que contribuyeron al cambio radical del cristianismo en Europa y luego en el mundo. Doctrinas comunes. Los reformadores del siglo XVI. Si bien es cierto que el protestantismo
nació con una variedad de tendencias que buscaron la reforma de la Iglesia. Este tiene su pensamiento común, el cual nos ha identificado por más de 500 años en medio de la diversidad. Estas son las principales doctrinas comunes heredadas y asimiladas en nuestros contextos latinoamericanos. Solo la Escritura. La palabra de Dios nos garantiza lo que Dios ha querido y es el fundamento suficiente para nuestra reflexión y praxis. No es la tradición de la Iglesia romana, que tantas veces se ha equivocado, la que desplaza el fundamento de nuestra fe. Los reformadores y sus seguidores, en sus discusiones teológicas y pastorales, han ocupado con sabiduría la expresión ¿dónde está escrito?, para acentuar sus convicciones y orientar su pastoral. La sola Escritura nos libera del autoritarismo y del dogmatismo. Cuando la última palabra la tiene las Sagradas Escrituras, tenemos la posibilidad de cuestionar todo pensamiento humano, evitar la demagogia y ampliar la reflexión con fundamento. Solo la gracia de Dios. Lo que de Dios tenemos y conseguimos los seres humanos se debe al regalo misericordioso de Dios. La salvación y bondad de Dios no se la consigue por ofrendas, sacrificios o artificios humanos. Esto nos libera del legalismo y de la tentación de negociar con las cosas sagradas de la Iglesia. Solo la fe. De manera especial, Lutero en las Escrituras redescubrió el sentido de la fe para obtener la salvación y el sentido del discipulado cristiano. El justo por la fe vivirá. Solo a Dios la gloria. Los reformadores detectaron la desviación del sentido de la adoración a Dios sobre todas las cosas, por veneraciones, cuasi adoraciones, a personajes que hacían de intermediarios entre Dios y los hombres. No solo esto, sino también sacralizando lugares, instituciones y autoridades, olvidando lo que enseña Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Dios merece nuestra alabanza y adoración. El sacerdocio universal. Frente a un clericalismo de la época prepotente e ignorante, los reformadores nos ayudaron a recabar el sentido de la Iglesia como comunidad, donde todos somos siervos, hijos de Dios y llamados para ser luz y sal del mundo. Esta doctrina nos ayuda para que nos liberemos del clericalismo, facilitemos el dinamismo y la participación de todos. En América Latina, más del 70% de los ministros son líderes naturales, tal cual fue el grupo de los apóstoles y discípulos primitivos. La libertad cristiana. Los reformadores, especialmente aquellos que se expusieron a la prepotencia clerical, valoraron la libertad como un legado divino y un fundamento que luego propició el desarrollo de los derechos humanos. Sin libertad, la fe no es auténtica. Sin libertad, no hay hermandad. Sin libertad, no hay desarrollo del conocimiento. La libertad cristiana nos libera de cualquier esclavitud y nos encamina a la responsabilidad. Iglesia reformada siempre reformándose. Quizás uno de los mayores legados de los reformadores ha sido este principio dinámico: Iglesia reformada siempre reformándose. El mismo que nos recuerda que no hemos llegado todavía a la perfección y que debemos tener cuidado de los dogmatismos que favorecen a los caudillismos y la ignorancia. Esta doctrina nos prepara para la innovación y nos convoca a buscar. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Las varias vías de la Reforma. La Reforma del siglo XVI, con sus antecedentes y orígenes diversos, Alemania, Suiza, Inglaterra y el resto de Europa, tiene la virtud de la diversidad. Los elementos comunes señalados anteriormente nos permiten identificar el espíritu renovador y la búsqueda de la fidelidad al cristianismo original. Esa es la trayectoria de la Iglesia cristiana. A través de 500 años, el protestantismo ha sido multifacético por sus énfasis doctrinales, sus contextualizaciones necesarias para formar comunidades con convicciones y, sobre todo, siguiendo el postulado reformador: Iglesia reformada, siempre reformándose.
La Reforma del siglo XVI tuvo un escenario variado. Si bien el Imperio Romano favoreció el protagonismo de la Iglesia Católica Romana, esta no fue la única. El cristianismo tuvo su representación en la Iglesia Ortodoxa, en Rusia y Grecia, la Iglesia Copta en el norte de África y la Iglesia de Armenia en Asia Menor. Simultáneamente, a partir del siglo XVI, se van conformando y luego diversificando las iglesias protestantes. Podemos considerar las comunidades o iglesias iniciales, la iglesia luterana, mayormente en el norte de Alemania y Europa, la iglesia reformada calvinista en Suiza y extendida por Europa, la iglesia anglicana de Inglaterra, luego extendida a Estados Unidos de Norteamérica, y las iglesias de la Reforma Radical. Con la conquista de América, los colonizadores trajeron sus propias identidades, énfasis y discrepancias. El cuadro a manera de ilustración permitirá que tengamos una idea general de las vías por las que la Reforma protestante llegó a posicionarse en América. La Iglesia luterana, moravos, pietistas, libres, Conferencia General Bautista, Iglesia Reformada, Cristianos Reformados, Presbiterianos, Unitarios, Congregacionalistas, Bautistas, Cuáqueros, Iglesia Anglicana, Episcopales de Estados Unidos, Metodistas, Iglesias de Santidad, Asambleas de Dios, Pentecostales. Los reformadores radicales, Iglesia de los Hermanos Brethren, Mennonitas, Uteristas. Influencia la ecuatoriana. La influencia reformada protestante del siglo XVI llegó a América y el Ecuador por diferentes vías, europea y norteamericana, y en diferentes tiempos. Por supuesto, revestida del ropaje cultural de los misioneros. Esta influencia tuvo la novedad y el atractivo de nuevas ideas y doctrinas, las mismas que estuvieron presentes en la Biblia, pero que durante 500 años fueron ocultadas para los latinoamericanos por la Iglesia Católica Romana. Señalemos algunos aportes significativos que nos llegó de la Reforma y que fueron contextualizándose en Latinoamérica como un desarrollo de la teología del camino. Aporte teológico. Hay un nuevo enfoque y connotación del concepto de Dios que los reformadores señalaron con el apoyo de las nuevas lecturas de las Sagradas Escrituras. El concepto del Dios que llegó a Latinoamérica es casi de un Dios ausente, mítico y mediatizado. En cambio, por el énfasis en la lectura de la Biblia, aparece a la conciencia latinoamericana una visión diferente. Dios es aquel que se hace carne y habita entre nosotros, monoteísmo dinámico. El Jesucristo del Nuevo Testamento es diferente al Cristo doliente español y es el motivador para cambiar las vidas de los seres humanos. Dios es accesible al hombre, no necesita de intermediarios. Él no quiere que ninguno se pierda. Jesucristo es el Señor y está construyendo su reino de su justicia y amor. Aporte social. La libertad cristiana, proclamada por los reformadores en Latinoamérica, se complementa como los derechos humanos. Libertad para pensar, leer e interpretar la Biblia. Libertad política. En Ecuador, alianza con la Revolución Liberal de 1895. Libertad para transformar familias y costumbres, dejando el alcoholismo, el analfabetismo, las injusticias sociales y religiosas.
siguiendo el legado de los anabaptistas reformadores radicales, y luego atravesando por el pietismo, el menonismo y el metodismo, el protestantismo se enfoca en la lucha por los seres humanos como la preocupación de Dios y la Iglesia, por encima de la institucionalidad y las tradiciones que favorezcan la injusticia social. La Iglesia evangélica en América Latina se le ha calificado como el refugio de las masas de los desprotegidos. El protestantismo en Latinoamérica ha colaborado para que se desarrollen las iglesias indígenas con su propia cultura y sacerdocio universal. Aporte educativo. Por el legado de tener a la Biblia como la base de la fe, la doctrina y la conducta, en el protestantismo se desarrollaron movimientos a favor de la educación en todos sus sentidos. La lectura congregacional individual, las escuelas dominicales, la educación lancasteriana, el apoyo a la nueva formación de los profesores laicos, la educación teológica por extensión, el desarrollo de las sociedades bíblicas en el mundo que ha propiciado para que la Biblia sea el libro más leído. En 1971, cuando en el Ecuador teníamos un 31% de la población analfabeta, en todas las iglesias evangélicas solo el 21,5% no sabían leer y escribir. Aporte eclesiástico. El postulado protestante que enfatiza en el sacerdocio de todos los creyentes y no solamente de una casta sacerdotal ha producido todo el desarrollo de profesionales, gente humilde y miles de voluntarios que han dinamizado la obra evangelística, misionera, diaconal y litúrgica en todas las iglesias protestantes de Latinoamérica. Se calcula que el 70% de las iglesias evangélicas de América Latina están dirigidas y pastoreadas por líderes que no se prepararon en seminarios teológicos, pero que han formado congregaciones dinámicas con características propias de sus contextos sociales. En Ecuador, a la fecha, se calcula que existen 5.500 comunidades eclesiales, atendidos por más de 5.000 pastores, de ellos, la mayoría fieles y dinámicos líderes naturales. Culturalmente, las iglesias evangélicas han producido músicos, artistas, comunicadores que sirven con eficiencia y calidad. El desarrollo humano. Una de las influencias más importantes para Latinoamérica tiene que ver con el desarrollo humano. El cambio de un cristiano acomplejado por las injusticias sociales, políticas y religiosas, ahora renovado como un cristiano más consciente de la verdad bíblica, que se siente acogido por un Cristo cercano y motivador, que es consciente de la cercanía del Espíritu Santo, el mismo que nos recuerda lo que Jesús nos enseñó y nos da el poder para cambiar. El cambio del ser humano hace que tengamos la posibilidad no solo de ver congregaciones dinámicas y diferentes, sino también que tengamos el reto y la posibilidad de construir con el Señor de la Iglesia y de la historia. Cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia.